Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la herramienta de quitar en Photoshop. Adobe la había añadido a Photoshop hace como 5 meses, pero con la versión nueva de Photoshop que salió hace un par de semanas, Photoshop versión 25 o conocida como Photoshop 2024, funciona aún mejor como por magia y es muy fácil de usar. Como ustedes saben, yo uso Lightroom la mayor parte de las veces. Y Adobe nos había dado una nueva opción usando relleno según contenido para borrar cosas en Lightroom. Pero no sé ustedes, para mí ha sido algo decepcionante. No funciona como yo lo esperaba. Me gustaría que trajeran esta nueva herramienta de quitar que está en Photoshop, que la trajeran a Lightroom. Entonces vamos a Photoshop a ver qué también funciona. Bueno, voy a hacer 3 diferentes imágenes para ustedes. Vamos a empezar con esta que tomé en Keswick, en el distrito de los lagos en Inglaterra. Tenemos una escena que me gusta mucho en este parque, pero estas 3 personas son algo de distracción. Voy a hacerlo un poco más grande. Y primero, me gusta usar todas estas herramientas de una manera no destructiva. Entonces lo que voy a hacer es añadir una nueva capa y trabajar en esa capa. Vamos a la herramienta de borrar, que es esta de aquí. Y tenemos varias opciones arriba. La opción base es para añadirle al área que vamos a seleccionar. Podemos restarle, podemos ajustar el tamaño aquí. También podemos usar los corchetes, los paréntesis cuadrados derecho o izquierdo para cambiar el tamaño del pincel. Tenemos muestrear todas las capas, que es lo que voy a hacer porque creé una capa nueva. Quiero que tome de la capa donde estoy hasta abajo. Y tenemos aquí otra cajita que podemos prender o apagar. Y eso nos da la opción de que después de que cada selección que hagamos la procese o que se espere hasta que piquemos aquí donde está la palomita, que es lo que a mí me gusta hacer. 2 maneras de usar esta herramienta. La manera 1 es de que podemos pintar sobre lo que queremos quitar. Y como les decía, también podemos ajustar el tamaño de la brocha con el corchete. Lo podemos hacer más grande o lo podemos hacer más chico. Tenemos esa primera selección. La segunda manera de usarlo es, voy a hacerlo un poco más pequeño, es en lugar de pintar lo que queremos, podemos pintar alrededor. Y voy a seleccionar estas 2 personas y esta superficie. Y Adobe automáticamente va a seleccionar el resto del área. Ya tenemos estas 2 selecciones. Entonces me voy a la palomita, selecciono la palomita y se va a tardar unos segundos. Y vean qué buenísima corrección hizo. Esta es la foto original y esta es la capa que tiene la selección. Toda la textura del pasto, de estas plantas, como por magia. Ahora vamos a quitar esta red verde que está aquí atrás. Voy a pintar alrededor. La seleccionó con la palomita. Y vean qué buen trabajo. Aquí se equivocó un poco con este árbol. Le puedo pintar ahí otra vez a ver qué hace. Y ya lo tenemos. Entonces, apagando las correcciones y las correcciones finales. Vean qué estupendo trabajo hizo. Vamos a otra imagen. Esta segunda imagen, una foto que tomé con mi iPhone en la ciudad de Glasgow. Los estudiantes aquí de la ciudad vienen y le ponen estos conos de tráfico a la estatua. Como les dije, la tomé con el teléfono. Me gusta la foto, pero estas 2 muchachas son algo de distracción en esta foto. Vamos a borrarlas. Otra vez voy a crear una capa. Ahí la tenemos. Voy a seleccionar la herramienta de quitar. Y antes de eso voy a hacer la foto un poco más grande. Y ahora con la herramienta de quitar, voy a seleccionar alrededor de las muchachas. Y Adobe acabó por hacer la selección. Vamos a ver qué también funcionó. Y vean, respetó las líneas. Ahora puedo borrar las palomitas. Y también me estoy dando cuenta de esta ventana aquí atrás donde estaban los maniquís
que había sido afectada por la corrección anterior. Voy a seleccionar esta parte. Y ahora vamos a ver. Y ahí está. Podemos seguir refinándola hasta que nos quede a nuestro gusto. Muy buenos resultados. Si algunas de estas líneas no se conectaron, podemos pintar hasta que nos quede algo que nos guste. La herramienta funciona muy bien y es muy rápida de usar. Vamos a una tercera imagen. Esta foto tomada en Cornwall, en Inglaterra. Me gusta la escena con la neblina y las casas y estas plantas, el verde del pasto. Y quería ver cómo se vería sin las vacas. Tenemos muchas vacas que están entre las plantas. Vamos a hacer algo de magia quitando las vacas. Otra vez voy a crear una capa. La herramienta de quitar. Voy a hacer la brocha un poco más grande con el corchete derecho. Voy a seleccionar esta vaca de aquí. Y vean qué buenísima selección. Ahora voy a pintar esto. Voy a pintar estas vacas de acá, estas de acá. Voy a pintar todas las vacas y hacer que la herramienta funcione con todas las vacas a la vez. A ver qué resultado nos da. Tenemos todas las vacas seleccionadas. Presionamos la palomita. Se va a tardar un poquito más porque tenemos un área más grande. Y vean qué buenísima corrección hizo. Como les decía, esta herramienta de quitar en Photoshop, con todo lo que Adobe nos ha dado, trabaja como si fuera por magia. Nos permite borrar, quitar cosas muy complejas de una manera muy fácil. Yo creo que sería buenísimo que Adobe la trajera a Lightroom y la pudiéramos usar directamente ahí. ¿Qué les pareció? Bueno amigos, aquí los dejo con este video que tal vez les interese. No se olviden de suscribir, ayúdenme a crecer al canal y nos vemos al siguiente.